Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este día, a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la salvación. Vamos a citar un texto que dice Marcos 16:15 al 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Toda la humanidad se puede dividir en estas dos condiciones de orden espiritual: salvos y condenados. Usted, si ha aceptado a Cristo como su Señor y único Salvador y suficiente Salvador, está en el lugar de los salvados por la gracia y misericordia de Dios. Es vital definir bíblicamente el tema de la salvación, para conocer lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y de esta manera fortalecer nuestra convicción cristiana. El apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído. Eso se puede ubicar en 2 de Timoteo 12. Cabe señalar que el bautismo no salva, ni nadie después de muerto lo alcanza. Ahora, nos han preguntado, ¿qué es la salvación según la Biblia? Bueno, la salvación significa básicamente liberación y o rescate. Así lo dice en Marcos 10:45. Rescate a precio de sangre. La salvación que Dios nos otorgó a través de Cristo significa: número 1. Liberación de la penalidad del pecado que condenaba al hombre al infierno. Eso está en Apocalipsis y en Corintios. La paga del pecado es la muerte. Segundo, liberación del poder del pecado. En la experiencia de la salvación, el Señor quebranta el poder del pecado. Solo así se confirma la experiencia de salvación. En 1 Corintios 6:11, Pablo da testimonio del cambio que obró el poder de Jesucristo en la vida de aquellos hermanos. En 1 Pedro 4:3-4, el apóstol declara que a los incrédulos les causa sorpresa el cambio que produce Jesús en nosotros. Todos necesitamos salvación por nuestra condición de pecado. Toda la humanidad necesita salvación. Nadie puede decir que no es pecador. Es importante conocer las siguientes verdades bíblicas. El hombre es pecador por naturaleza. Es también pecador por elección, en el sentido de que desecha el camino de Dios cuando tiene la oportunidad en la predicación. La paga o el resultado del pecado es la muerte o la condenación eterna. Dios es amor y programó en la eternidad tu salvación. Toda persona precisa urgentemente de un Salvador, es que Cristo Jesús. La religión y las buenas obras no salvan de la condenación eterna. La salvación se resume o se fundamenta en una persona y no en una institución o una filosofía religiosa. Recuerden esto: la salvación es totalmente por gracia y somos salvos para buenas obras. Grandioso. También dice: la salvación es un regalo y no una recompensa. La salvación de Dios es una dádiva o un regalo que solo Cristo te la puede otorgar. La salvación no es una recompensa como es el mito religioso que la gente comúnmente cree. Dios sí recompensa al creyente sus buenas obras que se hacen para la gloria de Dios, pero la salvación del alma pertenece a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y muchos se preguntarán: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta fue la gran pregunta que le hizo un carcelero desesperado al apóstol Pablo. La respuesta es contundente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Imagínese lo que le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El hombre tiene que decidir por salvación si cree en la obra de la cruz o en la condenación si no la acepta. Cabe señalar que el hombre no está pasivo en el proceso de la salvación. Tiene que decir, aunque éste necesite el obrar invisible del Espíritu Santo. ¿El hombre necesita? ¿Qué necesita el hombre? Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación de Dios. Tiene que tener la fe en Cristo. Una mirada de fe salva al pecador. El que invoca el nombre del Señor salva.
La salvación es inmediata. Lo bueno del Evangelio es que te da la certeza de salvación. La fe salvadora se evidencia en una obediencia a Dios, la fe del corazón. Produce acciones cristianas. La fe que incorpora a Jesús como el Señor de su vida confirma y asegura la salvación. Creer en la Biblia porque es la boca de Dios. Claro que sí tenemos que hacerlo. El que cree en la Biblia en la práctica no cree en Dios. Creer en términos prácticos significa aceptar la verdad y hacer la verdad.